Bueno, pues ya finalmente tenemos unas cuantas personas ya conectadas, así que vamos a dar comienzo con nuestro taller. Así que le damos la bienvenida a cada uno de los que están conectándose. Bienvenidos a este taller de manejo del consumo de sustancias entre la población escolar, estrategias de identificación, manejo y referido a tratamiento. Mi nombre es Iris Pagán, yo soy promotora de capacitación de actividades educativas de IRESA. En la mañana de hoy vamos a estar trabajando también este taller que nos ha sido auspiciado por Noris and Caribbean Addiction Transfer Center. Vamos a estar trabajando con ustedes el taller de hoy, así que vamos a dar comienzo. En el mes de octubre estamos celebrando, Noris está celebrando el mes nacional de la prevención del consumo de sustancias y por eso van a ver este logo. Así que estamos en esta celebración. Tenemos, Noris, pues tiene materiales que soportan, ¿verdad? Con el Centro de Sustancias y Abuso de Tratamiento de Sustancias y Salud Mental, el Servicio de Administración de SAMHSA, el Departamento de Salud y Recursos Humanos. No necesariamente representa la vista oficial de SAMHSA. El lenguaje importa para Noris and Caribbean, así que el lenguaje es poderoso. Las personas van primero, así que en los centros de ATTC el lenguaje importa. Vamos a iniciar con hacer la presentación de nuestro recurso del día de hoy. El doctor Juan Carlos Reyes. El doctor Juan Carlos Reyes Pulliza recibió su ED doctoral en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, en el 2003. Es investigador asociado en el Centro de Estudios sobre Adicción de la Universidad Central del Caribe. Actualmente es profesor y director del Departamento de Bioestadística y Epidemiología de la Universidad de Puerto Rico. Ha publicado más de 40 artículos de revista y capítulos de las áreas de epidemiología del abuso de drogas, salud mental y enfermedades infecciosas. Uno de sus principales intereses de investigación incluye comprender la epidemiología y la prevención de infecciones relacionadas con el desarrollo del cáncer en poblaciones de alto riesgo. Actualmente se desempeña como investigador principal de redes de riesgo de inyección en Puerto Rico rural, con su sigla RO1. Así que daremos comienzo en la mañana de hoy. Esperemos que disfruten de esta presentación. Buenos días a todos. Como bien le dijo Iris, mi nombre es Juan Carlos Reyes y soy profesor de recinto de ciencias médicas y comencé con el grupo del ATTC hace unos cuantos añitos atrás. Y pues hoy vamos a estar hablando un poco acerca del consumo de sustancias entre adolescentes. La base principal de nuestra discusión va a ser el estudio nacional llamado Consulta Juvenil, y vamos a estar viendo algunos de los hallazgos de ese estudio, pero también algunos otros hallazgos de estudios parecidos que apoyan toda esta dinámica, ¿verdad?, que se está observando entre los adolescentes puertorriqueños. Los objetivos de la presentación, pues primero que nada vamos a tratar de describir el patrón de uso de sustancias entre los adolescentes, tanto de escuela pública como privada. Vamos a analizar las tendencias en el tiempo, ¿verdad? Cómo se ha visto esto a través de los últimos años. De hecho, este estudio que vamos a presentarles se lleva a cabo desde el principio de los 90, o sea que tiene ya prácticamente 30 años que se está llevando a cabo, un poco más de 30 años. Identificar factores de riesgo y protección en los diferentes dominios del individuo, ¿verdad? Familia, pares, escuela, comunidad, para poder ver de qué manera se puede trabajar con reducir esos factores de riesgo y aumentar o apoyar los factores protectivos. Por último, pues vamos a estar hablando un poco acerca de otros comportamientos, especialmente salud mental. No tenemos tiempo para hablar de violencia, de sexualidad, de otras áreas de preocupación. Quizás en el futuro podemos hablar un poquito más de eso, pero lo que vamos a estar haciendo hoy es que vamos a estar hablando del consumo de diferentes sustancias, y tanto legales como ilegales, y vamos a estar hablando un poquito acerca de salud mental, porque sabemos que todos ustedes están
¿verdad? Bien interesado en esa combinación, esa comorbilidad, ¿verdad? Entre salud mental y el uso de sustancias. Como bien les dije, ¿verdad? Vamos a estar hablando en inicio y la base va a ser consulta juvenil. Consulta juvenil tiene un marco muestral que comprende todas las escuelas públicas y privadas de Puerto Rico, y esto incluye a Vieques y Culebra, las islas municipios. O sea, vamos a estar hablando de una muestra que representa toda la población estudiantil de intermedia y de superior en las escuelas de Puerto Rico, tanto públicas como privadas. Este trabajo utiliza una muestra por conglomerados estratificados por las 12 áreas de servicio de AMSCA, ¿verdad? Y también esto se lleva a cabo haciendo un muestreo por conglomerado dentro de los niveles de educación. Por ejemplo, vamos a sacar salones de intermedio y de superior. ¿Okay? Este es un ejemplo del instrumento que se utiliza para consulta juvenil. Ya este año, en este año se está llevando a cabo consulta juvenil, pero de manera virtual. Hemos tenido que hacer un cambio radical, ¿verdad? Debido a la pandemia y debido a toda la problemática que esto conlleva, ¿verdad? El llevar a cabo estudios presenciales. Así que estamos llevando a cabo consulta juvenil por primera vez de manera virtual, con sus luces y sus sombras, ¿verdad? Ya empezamos a ver que el llevarlo a cabo de manera virtual tiene un efecto sobre el reporte de las conductas, y es de esperarse, ¿verdad? No es lo mismo que un adolescente, en términos de metodología epidemiológica, no es lo mismo que un adolescente llene un cuestionario autoadministrado en el salón con un formulario que luego de que el estudiante lo llena sin nombre, ¿verdad? Totalmente anónimo, pues eso va a una cajita donde van todos los formularios de los compañeros y nadie puede identificar quién es usted. Ahora, es un poquito más cuesta arriba cuando estamos haciendo este tipo de estudio de manera virtual, ya que el adolescente está contestando eso a través de una computadora que puede ser de su mamá, de un familiar, de un hermano, de él mismo, pero que él puede, en cierta manera, desconfiar un poco, ¿verdad? De que se está conectando con un centro de mando donde está enviando sus contestaciones. Y hay un link, ¿verdad? Hay un IPS address, ¿verdad? Donde pueden identificarlo. Esto se hace de manera que uno no pueda identificar adolescentes, pero el adolescente puede tener, ¿verdad? Un poco de suspicacia sobre el proceso. Así que ya empezamos a ver un poquito de reducción en el reporte de uso, porque quizás los muchachos pues no se sienten igual de confiados como lo han estado haciendo con consulta juvenil por los últimos 30 años. O sea, ya nosotros hemos visto cómo esta encuesta levanta información bien fideligna del uso de sustancias, porque nunca hemos tenido ningún incidente ni con los estudiantes ni por parte de la gerencia de la escuela. Así que los estudiantes contestan libremente el formulario y no han tenido ninguna situación de que un trabajador social venga donde ellos, la maestra o alguno de sus padres. Así que se sienten sumamente cómodos en esa metodología, en esa logística de cómo recoger la información. Ahora, pues, por la pandemia, pues hemos tenido que hacer estos ajustes y ya veremos cómo esto, pues, nos da unos resultados los cuales tengamos que empezar a depurar para ver realmente qué hay un poquito detrás de todo esto. Bien, así que este es el formulario que hemos estado utilizando por muchos años. Él se ha estado trabajando a través de los años para ir respondiendo a las necesidades de AMSCA, porque ustedes saben que esto es un estudio que realiza AMSCA para utilizarlo como base para el desarrollo de nuevas estrategias de prevención y para todo el trabajo que se hace en el área de prevención en AMSCA. El cuestionario pues es estructurado, autoadministrado, ¿verdad? Porque se le da al estudiante para que él mismo lo llene y el maestro sale del salón. Así que se queda una persona del estudio de nosotros encargado del salón para recoger los formularios que no tienen nombre ni manera de identificar al estudiante. Por eso les digo, ¿verdad? Que tiende a ser de mucha confianza para el estudiante, el que nunca, ¿verdad?, ha tenido ninguna repercusión el que conteste lo que ellos contestan en el formulario. En cuanto a los análisis de datos, es importante destacar que esta muestra es una muestra representativa de todo el país, de todo nuestro país, de toda la isla, de escuelas públicas y privadas, de intermedia y superior, y para efectos de ir de la prevalencia que se obtiene
del estudio a extrapolarlo a la población general de estudiantes en el país, pues se está utilizando unos pesos que ajustan por ausentismo. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Ustedes saben que los estudiantes, los adolescentes que se ausentan mucho a la escuela, pues existe una gran posibilidad, una gran probabilidad de que sean estudiantes que tienen problemas de uso de sustancias o otros problemas en la adolescencia. Así que cuando un estudiante se ausenta el día de la entrevista, el día de la encuesta, pues se ajusta, se le da un peso a ese ausentismo para poder calcular las prevalencias del estudio. Porque sabemos que si hay gran ausentismo, pues las prevalencias se van a afectar. Así que, y esto pues es literatura bien conocida de literatura científica sobre el uso de sustancias en adolescentes, donde se sabe que el ausentismo es un factor de riesgo importante para el consumo de sustancias. La participación estudiantil, tenemos que el estudio fue realizado con unos 8.645 estudiantes, el porcentaje de participación de un 78%, lo que es muy bueno para encuestas nacionales, y un porcentaje de ausentismo de un 12%, para que tengan una idea, ¿verdad?, de que ese ausentismo es considerable. Y un porcentaje de rehusados de un 10%, solamente un 10% rehusó participar. Ese 12% de ausentismo, que es muy crítico y preocupante, ¿verdad?, porque sabemos que dentro de ese ausentismo hay adolescentes que están teniendo problemas de aprendizaje, de uso de sustancias, de violencia, de un sinnúmero de, ¿verdad?, de situaciones, de condiciones de salud que no le permiten asistir a la escuela. Así que hay ese porcentaje de ausentismo es importante tenerlo en mente porque ha ido en aumento durante las últimas encuestas que hemos realizado. Bien, aquí tienen cómo es la distribución de esa encuesta, ¿verdad? Los 8.600 estudiantes, tenemos un 50% de féminas, un 50% de varones, y la distribución por grados, tanto intermedia y superior, fíjense que una distribución bien parecida, quizás en intermedio un poquito más de séptimo y octavo, y en superior un poquito más de undécimo, pero las distribuciones son muy parecidas, ¿verdad? Vamos a hablar un poco acerca de tabaco, que hemos estado viendo en términos del uso de cigarrillos, el uso de tabaco en Puerto Rico en nuestros adolescentes. Fíjense aquí, ustedes tienen lo que tienen en pantalla, es una gráfica de tendencia que viene desde el 1994 hasta el 2020. ¿Okay? Y lo que estamos viendo es la prevalencia de uso de tabaco en el último año en todas las consultas que hemos realizado hasta el 2020. Fíjense que gracias a Dios, ¿verdad? Y gracias a los esfuerzos de AMSCA y de otros programas comunitarios y de todo el esfuerzo que se ha hecho a nivel gubernamental y a nivel privado también, para uno ir trabajando con el uso de cigarrillos a nivel comunitario. Fíjense cómo la tendencia ha sido en baja, ¿verdad? Veníamos de casi un 30% para el 1996 hasta llegar por debajo de un 10% para el 2020. Fíjense que esa distribución va en disminución, va bajando, ¿verdad? Una pendiente de reducción, donde podemos observar que ese uso de cigarrillos ha ido bajando. Fíjense que aquí ahora tenemos el uso de tabaco en el último año. Fíjense que estamos viendo que alguna vez en la vida está cerca de un 9%, ¿verdad?, que es la primera gráfica que aparece a la izquierda, en la parte superior. Y fíjense que en el último mes, que es la prevalencia más reciente, estamos hablando de un 5%. ¿Okay? Un 5% de uso, que eso se traduce a cerca de unos 10.000 estudiantes. O sea que el 5%, esto lo hemos visto una reducción a través de los años, pero todavía estamos hablando de que hay prácticamente 10.000 estudiantes en Puerto Rico que han hecho uso de cigarrillos durante el último mes. Y fíjense que esa diferencia, ¿verdad? Es mayor en varones que en féminas. Estamos hablando de un 7.9% en varones y un 4.5% en féminas. Ese uso en la gráfica inferior que tenemos ahí por los grados,
Fíjense que va en aumento según aumentan los grados, que es lo que uno esperaría, ¿verdad? Según el adolescente es más grande, pues estamos viendo que tiene más probabilidad de exposición al uso de cigarrillos. Miren cómo va desde séptimo grado con 1.2% hasta un 10.7% en duodécimo. Entonces, aquí tenemos las fuentes de acceso y es muy lamentable ver algunas de estas fuentes de acceso y de hecho AMSCA trabaja mucho con esto para efectos de las estrategias de intervención y de prevención, ¿verdad? Fíjense que la gráfica que aparece arriba es una gráfica de barra donde en la izquierda aparece ese acceso a colmados, gasolineras, tiendas, los pubs, ¿verdad? Las barras, las discotecas y las máquinas de cigarrillos. O sea que los adolescentes están obteniendo el tabaco principalmente en colmados, en gasolineras y en tiendas. Sumamente interesante y muy preocupante que cerca de un 10%, tienen ahí un 8.5%, obtienen el tabaco, los cigarrillos de los padres, bien sea con permiso o sin permiso, lo obtienen de los padres. Si suman ese 8% con el otro 9.8%, estamos hablando prácticamente de un 18% que accesan al cigarrillo por padres o adultos. Es algo que no debería estar pasando, ¿verdad? Estamos viendo 8% en padres, 9% en adultos, o sea, estamos hablando de prácticamente un 18% que accesan porque se los dan los padres o se los dan los adultos. Y de aquí todos sabemos que hay un comentario popular que ustedes como consejeros sé que y otros profesionales de la salud saben que lamentablemente en Puerto Rico uno lo oye, lo escucha a menudo, de que para que comience en la calle, que comience en casa. Fatal, eso es fatal, ¿verdad? Eso es fatal. El que los mismos padres u otros adultos significativos sean quienes le den acceso al tabaco a nuestros adolescentes. Un 15% pidió que se los regalaran, 28% de hermanos o amigos, y eso en la literatura es muy fuerte, ¿verdad? El factor de riesgo de que si tienen hermanos mayores, son hermanos mayores, si consumen alguna sustancia, pues muchas veces está más accesible a su hermano menor. Y un 33% que le dio dinero a alguien. Esa parece ser la estrategia principal de nuestros adolescentes, donde le dan dinero a alguien para que los compre. Porque como sabemos, se espera que en los lugares donde se puede comprar el cigarrillo, pues la ley no permita, ¿verdad?, que lo hagan. Y se les pida ID a las personas jóvenes para... Ustedes saben que AMSCA, ¿verdad?, tiene un programa sobre eso, sobre tabaquismo y pedir el ID en los lugares de venta. Y definitivamente es algo que debemos de seguir tomando en cuenta porque miren, estamos hablando de un 33% que le dio dinero a alguien para que esa persona fuera y comprara. Así que hay que buscar estrategias, ¿verdad?, para prevenir ese uso a través de que le den el dinero a otras personas. Ya mirándolo en términos, ¿verdad?, de la gráfica que aparece abajo, estamos hablando de los últimos 30 días, es mayor en varones que en féminas, 5.9% versus 3%, 3.5%, y en los últimos 30 días, que es el uso más reciente, vemos que hay un gradiente positivo donde va aumentando desde séptimo grado hasta duodécimo grado. ¿Okay? Aquí tenemos cómo se distribuye ese uso por las regiones de AMSCA, ¿verdad? Cómo son ese uso. Fíjense que hay un uso más prevalente en la zona de Caguas, esa zona de Caguas y la zona de Fajardo. Son de las zonas más altas. Y por eso fíjense que hay la zona de Utuado, el centro de la isla de la montaña, Caguas y Fajardo, incluyendo las islas municipios de Vieques y Culebra. Esa es la zona donde se está reflejando más ese uso. Así que AMSCA pues tiene que pensar en cómo ir trabajando y dirigiendo, especialmente algunos de ustedes que sean de esa zona, saben que esa problemática de tabaco es más prevalente en la zona este del país, que la zona de Cagua y zona este de Fajardo. Bien, vamos a hablar entonces un poco acerca de las bebidas con alcohol. Vamos a hablar un poco acerca de
el uso del alcohol en nuestros adolescentes. Tienen aquí esa gráfica de prevalencia y viendo tendencias en el tiempo, como nosotros teníamos una prevalencia en 1994 de 70% de uso en los adolescentes en el uso en el último año, ¿verdad? Tan reciente como el último año. O sea que esa prevalencia, gracias a Dios y gracias a los esfuerzos de AMSCA y de instituciones privadas y de instituciones comunitarias, ¿verdad? Sin fines de lucro, y los esfuerzos generalizados a nivel gubernamental y privado, hemos podido ver una reducción a través de los años. Miren cómo desde el 1994, que teníamos una prevalencia de 70%, sumamente alto, ha ido bajando a través del tiempo y ven esa pendiente negativa que va en reducción hasta el 2020, ¿verdad? Donde tenemos poco más de un 30% de uso de alcohol. Todavía un 30% es sumamente alto, ¿verdad? Estamos hablando de adolescentes en las escuelas, no adolescentes que son de sectores escolares o adolescentes con problemas en la comunidad, sino que estamos hablando de los adolescentes de escuelas públicas y privadas de nuestro país. 30 y pico por ciento todavía es alto, pero la parte buena, ¿verdad?, es que hemos estado observando una reducción a través de los años. Fíjense que aquí en la gráfica, en la parte superior izquierda, tenemos ese uso de bebidas de alcohol según las diferentes ventanas de tiempo, alguna vez en la vida, último año, último mes. Cuando miramos, tenemos que en el último año es un 33% y en el último mes un 24%. Esto lo que nos está diciendo es que en el último mes, estimamos esto a nivel poblacional, a nivel de toda la muestra, a nivel de toda la población de adolescentes de intermedia y superior en Puerto Rico, estamos hablando de casi 48,000 estudiantes que han hecho uso de alcohol durante el último mes. Eso es bien reciente. Ustedes saben que en la ventana de tiempo, ¿verdad?, afecta un poco el reporte, porque para usted, si yo le pregunto a usted en una entrevista de riesgo de contagio de VIH, les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted tuvo sexo con múltiples parejas sin protección? Pues si le pregunto alguna vez en la vida, posiblemente usted se sienta cómodo en decir que alguna vez lo hizo. Si le pregunto en el último año, quizás usted se sienta un poquito más cohibido de decirlo. Y si le pregunto en las últimas 4 semanas, si usted ha estado con una pareja, con múltiples parejas sin protección, es probablemente que usted diga que no, aunque sea cierto. ¿Verdad? Y eso es metodología de investigación básica. Esa ventana de tiempo, según se va reduciendo, la persona se siente un poco por una cuestión de deseabilidad social, ¿verdad? Y más cuando se lo están preguntando por un estudio de salud. Así que usted tiende quizás a dudar un poco de decir en el último mes. ¿Por qué les digo esto? Porque el que tengamos 48,000 estudiantes en Puerto Rico, que les fue cómodo decir que tienen uso de alcohol durante el último mes, estamos hablando de muchos estudiantes. Así que todavía, aunque hemos visto una reducción en ese uso, es importante que sepamos que en el último mes todavía tenemos cerca de 50,000 estudiantes en Puerto Rico que han hecho uso de alcohol en el último mes. Fíjense que ahora uno de los datos más interesantes que yo les voy a presentar hoy y que parece no ser una gran diferencia, pero yo que llevo 30 años con la doctora Moscoso y con el doctor Colón estudiando adolescentes en Puerto Rico, les puedo decir que es un dato sumamente preocupante. Y si se fijan en la gráfica que aparece a la mano derecha superior, donde se ve la gráfica de la niña y el niño, ¿verdad? Fíjense que la prevalencia de uso de alcohol en niñas es de un 33.6 y en varones es de 32.6. O sea, que el uso de alcohol es mayor en las féminas que los varones. La diferencia es de un 1%, pero lo importante aquí es que por muchos años los varones presentaban prevalencias más altas que las féminas, por muchos años. Y ya en la última encuesta, la encuesta pasada, las féminas sobrepasaron a los varones y ya en esta encuesta se vuelve a dar que las féminas están sobrepasando a los varones, ¿verdad? Y eso pues, obviamente tiene sus implicaciones. Ese cambio
en el patrón de uso de sustancias en las féminas, pues es algo que tenemos que estar mirando de cerca porque es un switch, ¿verdad?, que se ha dado donde las féminas están consumiendo más alcohol que los varones. Ese uso es bien parecido, voy a ver la gráfica de la parte inferior, ¿verdad?, que está por grado, y podemos ver clarito que el uso de alcohol va en aumento, ¿verdad?, desde séptimo hasta duodécimo grado, al punto de llegar que el duodécimo, prácticamente el 56% de los adolescentes ha hecho uso de alcohol en el último año. O sea que de cada 2 adolescentes que vemos en escuela superior, 1 ha hecho uso de alcohol durante el último año, de cada 2. ¿Okay? Las fuentes de acceso de alcohol para nuestros adolescentes. Fíjense, en la parte superior aparece esa gráfica de barra y dice que en la parte izquierda estamos viendo los lugares, las fiestas, festivales, fiestas patronales. Así que, ¿sabes?, tenemos un target ahí, ¿verdad?, esas fiestas patronales, 33.5%, clubes, barras, discotecas, un 20%, colmados, gasolineras y tiendas, un 18%. Eso trae la atención. Me imagino que muchos de ustedes han visto esto y es algo que a mí personalmente me preocupa mucho, y es cómo los colmados y especialmente las gasolineras, que es donde yo no entiendo, ¿verdad? Y me imagino que en algún momento tenemos que trabajar con legislación para eso, y es como estos drones llenos de hielo y de cervezas te los ponen justo al lado de la ventanilla donde usted va a pagar para echar gasolina. Me parece terrible porque estamos hablando de un lugar donde usted va a comprar gasolina para montarse un auto y seguir conduciendo. Entonces las cervezas están justo en la ventanilla ahí dentro de un envase gigante lleno de hielo y de cerveza. Eso definitivamente es algo que se está reflejando. Miren aquí cómo prácticamente casi un 20% de nuestros adolescentes están recibiendo de colmados, gasolineras y tiendas. Es preocupante porque el acceso está siendo es un acceso bien múltiple y de mucha accesibilidad, ¿verdad? Estamos hablando de un 6% en actividades deportivas, en la justa. Todos sabemos que la justa se consume mucho alcohol por parte de los universitarios, pero ya ahí se nos están colando, parece, también los estudiantes menores de edad, y especialmente en actividades deportivas. Pues lamentablemente muchas veces las actividades deportivas son auspiciadas por alcohol. Y entonces usted va, por ejemplo, usted va me encanta, ¿verdad?, el tenis. Yo soy aficionado al tenis y juego tenis de manera recreacional. Pero entonces uno va a una cancha de tenis y lo que encuentra es Miller, Coors Light, ¿verdad?, por todas partes. Entonces, de hecho, este fin de semana hay un torneo auspiciado por la Peroni, el torneo Peroni. Y hay Peroni por todas partes. Entonces, el acceso al alcohol es muy grande y el auspicio del alcohol en esas actividades se refleja, ¿verdad? Entonces, muy lamentable que usted va a hacer deporte y después de que está allí, siendo un adulto, las posibilidades de que usted termine dándose 2 o 3 cervezas después de que hizo ejercicio y lo hizo bien es muy alto. Y entonces, si hay adolescentes o adultos jóvenes también accesando al lugar, la probabilidad es muy alta de que esos jóvenes terminen con una cerveza en la mano, ¿verdad?, o con un trago en la mano. Y lamentablemente, ¿verdad?, hay unos eslogans que son muy fuertes en nuestra población, y en broma y en serio, ya los adolescentes, los adultos jóvenes, usted está en una actividad deportiva o en algún tipo de actividad y, ¿verdad?, el eslogan, uno de los eslogans más pegados es: el cuerpo te la pide. El cuerpo te la pide. Que tiene, cuando usted mira, tiene unas implicaciones muy fuertes en términos de desorden de uso de sustancias, porque no es lo mismo que tengas sed o que tienes ganas de tomarte algo, a el cuerpo te la pide, porque el cuerpo te la pide es porque fisiológicamente te la está pidiendo. ¿Okay? Así que actividades deportivas tenemos, aunque es el menor, un 6%, es preocupante porque estamos mezclando el deporte, las actividades más sanas con el uso de sustancias. En cuanto a las personas, un 5% de los hermanos, volvemos a un 13% de otros adultos, 21% de los amigos
Y gente, esto sí que es preocupante para mí, yo sé que para ustedes también, 26% de los padres. De cada 4 adolescentes que usan alcohol, de cada 4 adolescentes que usan alcohol, uno de ellos, ¿verdad?, tuvo acceso al alcohol por los padres. Y yo he oído mucho y repetidas veces el comentario machista del papá que dice, para que comience a beber con otro, que comience conmigo, ¿verdad? Pues mire, ahí tenemos 26% que está diciendo que su acceso al alcohol es a través de sus padres. Y un 13% que es de otra forma, eso habría que escudriñar un poquito más allá a qué se refiere. Piensen, ok, nuevamente en la parte inferior izquierda, como el uso de la fémina es mayor que el de los varones, cuando lo vemos en términos ya de una ventana de tiempo más corta, que como les dije, ¿verdad?, en los últimos 30 días, aún así la fémina le es más fácil reportar ese uso de alcohol que los varones. O sea, 21% versus 19%. Así que hay que mirar esos números y tener en cuenta que las féminas están consumiendo más alcohol que los varones. Cuando lo miramos en términos del uso por grado, pues se repite esa tendencia, ¿verdad? Donde va desde séptimo grado hasta duodécimo, donde va en aumento ese uso de alcohol. ¿Okay? Ese uso, ¿verdad?, comienza en cerca de un 5% a nivel de séptimo grado, pero llega hasta casi un 40% en duodécimo. Ya el uso de alcohol tiene algo aquí un poquito interesante, donde fíjense que ese uso se ve reflejado en gran medida en esa zona de Cagua. Nuevamente sale con el uso de alcohol, pero ahora sale la región de Mayagüez, esa región de Mayagüez sale también como de alto consumo, donde aparece con un 44%. Así que las regiones de Cagua y de Mayagüez son las regiones que presentan las mayores prevalencias y que debemos de tener en mente, ¿verdad?, que hay que darle duro a todas aquellas estrategias de prevención y de referido y de tratamiento en uso de alcohol para nuestros adolescentes, principalmente en esas áreas de Mayagüez y de Cagua. Binge drinking, me imagino que todos ustedes saben, ¿verdad? Binge drinking es beber 5 tragos de corrido y es una modalidad que en uso de alcohol, pues se entiende, ¿verdad?, que es un uso problemático. Esta es la prevalencia del uso de alcohol a manera de binge drinking. Fíjense que estamos hablando de un 61% de binge drinking dentro de aquellos que consumen alcohol. O sea, de todos los muchachos que están diciendo que consumen alcohol en los últimos 30 días, el 61% lo hace de manera de binge drinking. O sea que beben más de 5 tragos de sentada. Así que esto es algo que tenemos que tener bien en mente, porque ese uso de alcohol de binge drinking está asociado a sexo prematuro, embarazos no deseados, violencia interpersonal entre adolescentes, suicidio, ¿verdad?, accidentes de tráfico. Así que muy pendiente a ese binge drinking, porque el binge drinking en nuestros adolescentes está bien alto. O sea, es como si beben en serio, ¿verdad? Como dicen por ahí en el campo, si vamos a beber, vamos a beber. Entonces, eso es un problema, porque no estamos hablando de que se dan un par de cervecitas o un palito, que no debería de ser porque son adolescentes, pero no están experimentando, están usando alcohol de manera problemática. Usan alcohol con más de 5 tragos. Ese binge drinking, fíjense que hay algo interesante aquí, y ustedes, si recuerdan la gráfica del uso de alcohol, el uso de alcohol iba reduciendo, ¿verdad?, bajando. En el caso del binge drinking, fíjense que se mantiene, aunque ha bajado en unos años, se mantiene entre 60 y 70%. Eso lo que me está diciendo es que
quizás hemos podido reducir el uso de alcohol a nivel general, pero los que consumen alcohol siguen consumiendo alcohol de manera problemática, de manera que consumen más de 5 tragos. Entonces, es importante que tengamos en mente que ese uso de binge drinking que se mantiene entre un 60-70%, gente que eso estamos hablando que de cada 10 adolescentes que usan alcohol, 6 o 7 de ellos están usándolo de manera problemática, pues de ahí sabemos que vienen muchas otras situaciones, como les comenté, de violencia, de embarazos prematuros, de embarazos no deseados, sexo prematuro, violencia interpersonal, suicidio, ¿verdad? Se ha vinculado el suicidio con el binge drinking, especialmente en adolescentes, y el ir incrementando en uso de otras sustancias, porque cuando usted está haciendo uso de binge drinking, haciendo uso de alcohol a manera de binge drinking, la probabilidad de que venga el uso de pastillas, el uso de marihuana u otras sustancias, aumenta la probabilidad. Ya hablamos acerca del cigarrillo, hablamos acerca del alcohol, hablamos del binge drinking como una manera problemática de consumir alcohol, especialmente en nuestros adolescentes. Ahora vamos a ver qué está pasando con el uso de medicamentos no recetados, lo que conocemos de manera popular como el uso de pastillas, ¿verdad? Y lamentablemente, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes quieran o no quieran, pues han estado escuchando la canción más sonada actualmente en Puerto Rico, muy, muy lamentable, ¿verdad? El que se utilice ciertos temas para pegar en la música popular de Puerto Rico. Yo personalmente, pues no, para nada, no, bueno, no me encanta el reggaetón, pero el reggaetón ha dado tan duro en Puerto Rico que difícilmente usted no escuche reggaetón. Tanto porque lo escuchan sus hijos, familiares, vecinos, en la calle, ahora con el boceteo, ¿verdad? Que aunque usted no quiera oírlo, tiene que oírlo, porque aparece un carro con 20 bocinas, con la música, que eso, independientemente de la música que sea reggaetón, sea música clásica, eso es contaminación ambiental, contaminación de ruido, ¿verdad? Y hace daño a los oídos y hace daño, perturba la paz de los demás. Entonces, usted tener una música sonando a más de 120 decibeles, pues eso lastima el oído y irrita hasta la personalidad de uno. Y lamentablemente, ¿verdad? La canción más pegada del momento, que en el verano eso fue terrible, es la canción de Farruko, ¿verdad? Y sé exactamente porque lamentablemente mis hijos oyen reggaetón, yo no les voy a negar eso, y entonces uno oye la canción más pegada del momento, que es la de Pastillas, ¿verdad? Es muy, muy triste eso. Estuve hablando esto con los directivos de AMSCA, y ustedes saben que pues, la canción ha pegado durísimo, y de lo que habla es de pastillas en la discoteca, o sea, empastillado en la discoteca. Muy lamentable, porque ese es uno de los cantantes más pegados del momento, y la canción la han hecho remix y cuanta cosa, y lamentablemente nuestros adolescentes eso es lo que repiten, y esos cerebritos ahí va a quedar. ¿Okay? No quiero trivializar la cosa, porque esto es una situación, esto es algo que tiene múltiples factores, porque usted oye la canción de empastillado en la discoteca, usted no va a salir corriendo a tomar pastillas, pero es un factor adicional, ¿verdad? Porque muchos de nuestros adolescentes ven a estas personas como ídolos, como líderes, como los famosos influencers, que a veces yo no sé qué influencian. Son personas sin ningún tipo de conocimiento influenciando a otras que necesitan que los influencien. Bueno, la próxima, por favor. Fíjense que en el uso de pastillas tenemos que ese uso parecería bajito cuando lo vemos en comparación con otras sustancias,
pero fíjense que la tendencia ha sido a mantenerse a través de los años y ese uso de pastillas está ahí, ¿verdad? Pastillas no recetadas. O sea, son pastillas que se les recetó a alguien, pero el adolescente tuvo el acceso de conseguirla. ¿Ok? Fíjense que eso ha sido a través de todos los años, hemos estado por entre un 5 y un 10% en uso de pastillas. Miren aquí, estas son las pastillas más reportadas. Tenemos que la principal de ellas es Percocet. Saben que lamentablemente, ¿verdad? Y no quiero caerle encima a los reggaetoneros, pero la realidad esa es la realidad. Hablan mucho de la Pelco, ¿verdad? La Pelco para aquí, la Pelco para allá en sus canciones. Y también los muchachos en la comunidad, pues hablan mucho acerca del uso de Pelco, ¿verdad? Piensen que ahí el uso más alto, casi un 38% de aquellos que usan pastillas, usan Percocet, que es un medicamento recetado, lo que llaman por ahí un painkiller, ¿verdad? Recetado para dolores por ejemplo, de un trauma o para dolores posteriores a una intervención quirúrgica, pues se utiliza Percocet para aminorar el dolor, ¿verdad? Así que ese es un opiáceo analgésico y pues se utiliza por los jóvenes. Muchas veces mezclan Percocet con cerveza y eso pues es, como decimos vulgarmente, una nota para buen rato y es una nota económica, ¿verdad? Porque una pastilla de Percocet y una cerveza pues le dura unas cuantas horas de la nota. Aderal, sabemos que tanto Aderal como Ritalin son medicamentos que se utilizan para el déficit de atención e hiperactividad en nuestros adolescentes y es un estimulante, es una anfetamina, ¿verdad? El Aderal, y sabemos que también se usa en combinación con el alcohol. Xanax, las benzodiazepinas también son tan de moda en los que usan pastillas y Xanax, como se le llaman en la calle, palitroques, ¿verdad? Se le llaman los palitroques por su forma, tipo como un palitroque. Las Xanax son bien utilizadas también por parte de nuestros adolescentes y esas benzodiazepinas se utilizan principalmente, ¿verdad? Para bregar con problemas de ansiedad. Ese es el caso de Clonopin, que se utiliza, es un anticonvulsivo, se trabaja para trabajar con epilepsia, ¿verdad? Y en ocasiones también se trabaja un poco para ansiedad, para ataques de pánico. Así que eso es lo que están tomando nuestros adolescentes, ¿verdad? En términos de, muchas veces ese uso va combinado con otras sustancias, principalmente con el alcohol. Metanfetamina, que sabemos que es mucho más fuerte que las anfetaminas, también están ahí reportadas. Y el Ambien. Ambien es un medicamento que se utiliza para el insomnio, es recetado. Todos estos son recetados. Se supone que usted no los utilice sin supervisión médica. Y otros, dentro de esos otros, pues está medicamentos como lo son Ritalin, medicamentos como lo es oxicodona, hay otros medicamentos, pero estos son los más prevalentes, donde el más prevalente de todos es Percocet, seguido de Aderal, y la Xanax, los famosos palitroques. ¿Okay? Fíjense que ese uso, estamos hablando de que alguna vez en la vida es cerca de un 5%, o sea que tenemos cerca de 10.000 estudiantes han hecho uso de pastillas no recetadas, 10.000 son muchos estudiantes, y en el último mes estamos hablando de poco más de 4.000 estudiantes han hecho uso de pastillas no recetadas. En la parte derecha superior tenemos el uso entre féminas y varones y el uso en varones es el doble del uso de féminas. Y como hemos visto también, se refleja bastante parecido el uso por grado, donde desde séptimo hasta duodécimo ese aumento, va aumentando, ¿verdad? Según aumenta el grado. Hay una relación de un gradiente positivo donde según aumenta el grado, aumenta el uso de pastillas. Ese uso, si ustedes se fijan, hay aquí hay algo que debemos de tomar en consideración. En alcohol se reflejó Mayagüez un poco más, pero fíjense que ha sido bastante repetitivo ese uso de pastillas, de alcohol, de cigarrillos
en la zona este del país, ¿verdad? Esa zona de Fajardo, esa zona de Cagua. Así que esa zona, como digo yo, está caliente, hay que tenerla en consideración porque las prevalencias son más altas que en el resto del país. Así que hay que ver qué factores pueden estar incidiendo para que esto esté ocurriendo y aquellas personas, ¿verdad?, que nos encontramos en esa zona y que estamos prestando algún tipo de servicio a la comunidad, tenemos que tener en mente que eso está ocurriendo y que esas son zonas donde hay mayor uso de alcohol, cigarrillos y pastillas hasta este momento. ¿Okay? Vamos entonces a hablar un poco acerca del uso de sustancias ilícitas, ¿verdad? En el caso de adolescentes, es ilícito que no se puede, no pueden utilizar ni tabaco, ni alcohol, ni pastillas, ¿verdad? Todas, pero en términos generales, ¿verdad? El uso de drogas ilícitas, ¿verdad? Para efectos de la población general y de adultos, pues las ilícitas pues son aquellas, ¿verdad?, como la marihuana, la cocaína, la heroína, no así el alcohol y el cigarrillo, que están reguladas, ¿verdad? Tienen taxes y están reguladas y son utilizadas por nuestros adultos y pues no de manera ilegal. Ahora vamos a hablar de las que en términos generales son ilegales. Aquí tenemos la prevalencia de uso de sustancias ilícitas en el último año. Fíjense que esa prevalencia, vamos a ver que la tendencia ha sido de ir en aumento. Fíjense que empezamos en el 90 por debajo de un 5% y hemos seguido aumentando hasta que en el 2020 tenemos más de un 10% en prevalencia de uso de sustancias ilícitas. O sea que estamos viendo un aumento sostenido, poco a poco, pero sostenido, donde vamos en aumento de uso de sustancias ilícitas y ya para el 2020 nos encontramos por encima del 10%. Cuando miramos estos gráficos, fíjense que en la parte izquierda superior aparece el uso por las diferentes ventanas de tiempo y tenemos que el uso de sustancias ilegales alguna vez en la vida está en un 17%. ¿Qué significa eso? Significa que a nivel poblacional, más de 34,000 adolescentes, han hecho uso de sustancias ilícitas alguna vez en su vida. Eso es algo bien preocupante. Estamos hablando de 34,000 estudiantes que han hecho uso de sustancias ilícitas alguna vez en su vida. ¿Okay? Fíjense que también, si miramos la gráfica, la parte derecha, donde está por género, pues la diferencia es bien poca. Los varones utilizan más sustancias ilícitas que las féminas, pero esto, gente, era una diferencia astronómica. A veces yo veía 15% varones, 2% féminas, 12% varones, 3% féminas. Casi siempre la diferencia era de 2 dígitos, a veces de 10%, 12%. Fíjense que la diferencia ahora mismo es menos de un 1%. O sea que las féminas están consumiendo drogas ilícitas de manera parecida a los varones. O sea, tienen una diferencia bien, bien pequeña, menos de un 1%. Y eso es algo que también tenemos que tener en mente porque esa diferencia cada vez es más pequeña y ya vimos que en términos del uso de alcohol, las féminas ya superan a los varones. La misma relación se ve en drogas ilícitas, la misma que vemos en cigarrillos y en alcohol, ¿verdad? Y es que ese uso va aumentando según aumenta el grado del adolescente, ¿verdad? Vamos desde un 3.3% en séptimo grado hasta un 19.9% en duodécimo. O sea que el uso de sustancias ilícitas, estamos hablando de prácticamente un 20%, de uso de sustancias ilícitas en duodécimo. Eso es considerable. ¿Cuáles son las sustancias que están incluidas ahí y en qué prevalencia hacen parte de esa discusión, verdad? Pues fíjense que principalmente tenemos
marihuana. Esa es la droga más utilizada, ilícita, ¿verdad? Marihuana, con casi un 10%, un 9.4%. Le siguen los inhalantes, todo lo que hay inhalantes, pega, contact cement, algunos Magic Markers, ¿verdad? Que los huelen también, la pega, el Ciner, inhalantes. Le siguen los inhalantes, le sigue la marihuana sintética, sumamente preocupante, y en algún momento vamos a hablar un poquito más de marihuana sintética, pero tenemos un taller que vamos a estar hablando sobre nuevos retos en el uso de sustancias, y ahí vamos a hablar bastante sobre marihuana sintética, porque sabemos que es de interés de todos ustedes y es algo que está ocurriendo en Puerto Rico que nos preocupa mucho, porque la marihuana sintética ya se ha vinculado con síntomas de paranoia, síntomas de esquizofrenia, y está asociado a emergencias psiquiátricas el uso de marihuana sintética. Y ahí, ¿verdad? En adolescentes, en jóvenes que están en nuestras escuelas, estamos hablando de que ya ahí se está reflejando un 2.3% de marihuana sintética, seguido por 1.1% de drogas de diseño, que ahí está el GHB, ahí está el éxtasis, el LSD, seguido por el crack, cocaína y heroína. Esos por cientos, ¿verdad? Gracias a Dios están bajos, pero aún así son preocupantes, porque yo no esperaría que un adolescente que esté en las escuelas públicas y privadas esté haciendo uso de crack, de cocaína, de heroína. Son drogas demasiado fuertes, sumamente adictivas, y yo no esperaría que estuvieran en ese uso. O sea que ese 0.6%, 0.5 y 0.4 hay que revisarlo, y si es real, tenemos que tomarlo en consideración, porque son drogas sumamente fuertes y adictivas, y si uno deja pasar esta, pues definitivamente los muchachos van a aumentar en su uso. Vamos a hablar un poco acerca de marihuana. El término marihuana se refiere a esas hojas secas, las flores, los tallos, semillas de planta, ¿verdad? Es lo que se conoce como marihuana. La planta contiene THC, tetrahidrocannabinol, y esa sustancia es la que provoca las alteraciones mentales en las personas, ¿verdad? Es psicoactiva, ¿verdad? También es posible extraer concentrados de la planta de cannabis, y vamos a hablar de los extractos ya mismo, y vamos a hablar en nuevos retos, vamos a hablar bastante sobre el dabbing, ¿verdad? El dabbing, que es utilizar concentrados de marihuana. Eso está causando psicosis y estados de esquizofrenia en adolescentes por el alto nivel de THC. La marihuana es la droga ilegal más comúnmente utilizada en los Estados Unidos, con 22 millones de consumidores, y eso va en aumento, porque sabemos que el utilizar marihuana recreacional es cada vez más prevalente en los Estados Unidos, y más estados se están sumando a esa posición de mantener el uso de marihuana, no solamente medicinal, sino que también recreacional. Sabemos que ese consumo tiene una gran variedad de efectos en el cerebro y en el resto del cuerpo. De hecho, acaba de salir un artículo en JAMA, en Psiquiatría en JAMA, donde han podido prácticamente probar que la marihuana tiene un efecto dañino sobre el desarrollo del cerebro en adolescentes. Y ese artículo también se lo puedo hacer llegar. Es un artículo donde se habla de un estudio longitudinal, y en ese estudio se utiliza imágenes de resonancia magnética, MRI, para seguir a través de 5 años a adolescentes usuarios de marihuana, y esos usuarios moderados y de uso frecuente han tenido problemas en el desarrollo de la corteza prefrontal, y se puede ver a través de los MRI clarito cómo ese uso de marihuana está afectando al desarrollo neuronal y al desarrollo de la corteza cerebral. ¿Okay? Para aquellos, ¿verdad?, que piensan que la marihuana no hace nada, que es totalmente inocua, que la marihuana
es medicinal y todo lo cura, ¿verdad? Pues están saliendo estudios sumamente interesantes y de información empírica, de evidencia científica, que nos deja saber que la marihuana en adolescentes es devastadora, devastadora. En adultos, ya si usted es adulto, viejo, ya 35 años, usted se quiere fumar un gallo en su casa, pues eso es su problema, ¿verdad? No conduzca, no lleve a cabo actividades que se pongan en riesgo a usted o a otras personas, pero ya ese es su problema. Ahora, el uso en adolescentes es devastador, le quita el ánimo de hacer deporte, le quita el ánimo de estudiar, le quita el ánimo, las metas a futuro, y mucho de eso tiene que ver en que la marihuana en uso moderado y frecuente altera las conexiones neuronales y ya se está viendo que afecta la corteza cerebral. ¿Okay? Sabemos también que ese efecto dañino también puede darse no solamente a nivel de adolescentes, sino que también, por ejemplo, en embarazadas, las mujeres embarazadas. Y sabemos que ese uso se está tomando en consideración cierta sintomatología asociada al uso, y para entonces empezar a trabajar lo que podría ser el trastorno por consumo de marihuana, ¿verdad? Modos de consumir la marihuana, esto es parte también de todo lo que hemos estado observando, y es que cada vez más el uso de marihuana está más disperso a través de la sociedad, y la marihuana ya prácticamente se puede consumir de una gran variedad de maneras. La marihuana puede ser fumada, la marihuana puede ser por vaping, ¿verdad? Por medio de vapeadores, lo que conocemos como cigarrillos electrónicos o vapeadores, por medio de daving, de daviar. Daviar, lo que se hace es que se utilizan concentrados de la planta de marihuana, donde se utiliza por medio de algunos de líquidos, que puede ser vapear también, líquidos con alta concentración de THC, niveles altísimos de 70%, 80% de THC. Cuando la persona, no sé si han oído el término wax, lo que hacen es que sacan ese concentrado que es como una pasta pegajosa, eso es lo que es como el wax. Y el wax se utiliza también para fumar, ¿verdad? Entonces, ese wax tiene un porciento sumamente alto de el ingrediente psicoactivo de la marihuana, ¿verdad? Que es el THC. Comestible, ¿verdad? Sabemos que ya la marihuana usted puede conseguirla, por ejemplo, en todos los centros que se vende marihuana, en los dispensarios. Usted puede conseguir marihuana en galletas, en gummies, ¿verdad? En tés, en muchas modalidades, ¿verdad? Entonces, los comestibles, productos tópicos también, ¿verdad? Que usted puede utilizar como crema. Eso es diferentes maneras en que usted puede utilizar la marihuana, y por qué la marihuana se ha tergiversado, se ha diversificado en la manera en que se utiliza, ¿verdad? Se puede utilizar fumada, con vaping, daviar, comestibles, productos tópicos, ¿verdad? Mediante cremas o ungüentos, y de manera sublingual, ¿verdad? Lo que conocemos como las gotitas de líquido de marihuana, ¿verdad? Pues mucha gente lo utiliza en gotas. ¿Okay? Fíjense en que el uso, ¿verdad? El uso de marihuana en los últimos años ha ido en aumento, y eso, ¿verdad? Está bien clarito. Nosotros estamos viendo como desde el 1990, que teníamos como un 2-3% de prevalencia, hasta tener poco más, tener un 90%. ¿Sí? Eso lo que significa es que la marihuana está teniendo más acceso, más publicidad, y usted va a poder ver cómo esa marihuana ha ido en aumento a través de los años entre los adolescentes de nuestro país, al punto de que ya el 2020 tenemos prácticamente un 10% de uso de marihuana. El uso de marihuana entre adolescentes puede verse, ¿verdad?,
tanto por género como por grado, y las diferentes ventanas. Fíjense que alguna vez en la vida estamos hablando de un 13%, y eso es 26,000 estudiantes que han hecho uso de marihuana alguna vez en la vida. Durante el último año estamos hablando de un 9%, que equivale a unos 18,521 estudiantes, y en el último mes un 5,6%, que se refiere a cerca de unos 10,000 estudiantes que han hecho uso de marihuana en el último mes. La diferencia entre féminas y varones es pequeña. Sí, tienen ahí, la diferencia no es mucha, ¿verdad? Estamos hablando de prácticamente menos de un 2%, y esa diferencia en varones y féminas era bien grande hace 10 años. Yo les diría que a veces era de 10% a 1%, 12% a 3%, o sea, casi siempre la diferencia era de 2 dígitos, una diferencia de 10%. Y actualmente estamos viendo, ¿verdad?, que las féminas tienen un 8,6% y los varones 10,2%. Vemos el mismo gradiente positivo para el uso de marihuana, donde aumenta según aumenta el grado, ¿verdad? Vamos desde un 1,3% en séptimo grado hasta un 18% en duodécimo. Fíjense que una de las cosas que más preocupa en cuanto al uso de marihuana es esa variabilidad de productos que están siendo accesados, bien sea por los dispensarios o bien sea por otras facilidades, ¿verdad? Que están trayendo diferentes formas de consumir. Fíjense que principalmente el uso de marihuana en nuestros adolescentes es a través de cigarrillos, pero hay un 60% de ellos que está haciendo uso de marihuana a través de vapeadores, a través de vaporizadores, a través de cigarrillos electrónicos. Le siguen las galletas o los brownies, que para mucha gente son totalmente inofensivos, y esas galletas, gente, a veces tiene hasta un 20% de THC. Usted se come una galleta de esa. Un adolescente se come una galleta de esa. Y como eso no va directo a, ¿verdad?, como es el caso de fumado, que va a los pulmones y de ahí va al torrente sanguíneo, sino que las galletas tienen que pasar por el sistema digestivo. Entonces, tiene que esperar a que se metabolice para entonces ir a la sangre, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Usted se come una galleta con alto por ciento de THC y no la metaboliza rápido, y usted dice, esto a mí no me hizo nada, y se come otra galleta. Y lo que ocurre es que cuando viene el up de esas dos galletas, usted termina con una nota terrible, y en el caso de los adolescentes, si se montan a guiar, si ahí pueden haber sexo no deseado, situaciones donde la persona se pone a llevar a cabo alguna actividad que se pone en peligro, o sencillamente se puede dormir y, ¿verdad?, quedarse ahí dormido y estar a la merced de algunas otras personas que puedan querer hacerle daño. Así que las galletas y los brownies hay que tenerle respeto, porque de hecho hay los gummies que los utilizan mucha gente supuestamente para la ansiedad, para bajar el estrés, ¿verdad?, para dormir. Algunas personas los utilizan para dormir porque hay gummies con alto nivel de THC. Pues los gummies, las gomitas, estas gomitas que parecen como de muñequitos, algo que parece inofensivo, usted se come un gummy de alto nivel de THC y usted va a tener una nota bien buena, gente. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque los adolescentes lo ven como inofensivo. Los aceites o el wax, ¿verdad?, como les dije, el daving, ese wax es de alto nivel de THC. Casi siempre tiene un 70-80% de THC. La juca, que sea, ¿verdad? Usted sabe que la juca es este artefacto que tiene las mangas para consumir uso de marihuana o de otros tipos de, por ejemplo, la marihuana se utiliza en presencia con agua o con alcohol también en esa juca, y es algo que se ha puesto bastante de moda. Es algo que viene de los tiempos de hace mucho tiempo en Egipto, en India principalmente se utilizaba mucho la juca,
Y ahora se ha puesto bastante de moda en los Estados Unidos y en Puerto Rico porque es una manera bastante social de consumir marihuana, ¿verdad? Y es que van a un lugar privado o a un lugar donde las personas tengan acceso a juca y pues varias personas pueden consumir compartiendo de una misma juca. Miren ahí que tienen, de hecho, las canciones de reggaetón, la juca está por todas partes, ¿verdad? Pásame la juca, aquí está la juca, dame la juca, todo lo que es de la juca. Está lo que es la juca, la marihuana y las pastillas, ¿verdad? Están muy prevalentes en las canciones de reggaetón. Yo los otros días oía a una amiga cantando a todo lo que da, ella es como la 512, tan adictiva con la 512. Y tú sabes lo que tú estás diciendo. Dice, bueno, eso dice la canción. Dice, pues estás hablando de pastillas, estás hablando de la 512 es Xanax. Ay, de verdad que eso es lo que dice, de verdad que sí, es tan adictiva como la 512. Entonces, eso mucha gente repite sin saber lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces, pero eso queda muchas veces en el cerebro de muchas personas y trae a la curiosidad también. ¿Okay? Y tenemos ahí un 30% que estamos hablando de que utiliza marihuana de otras maneras. Ese uso de marihuana también lo estamos viendo bastante dirigido a las zonas de Cagua y Fajardo, que se repiten nuevamente. Fíjense que tenemos que ponerle el ojo a esa región. Esta región tiene alto consumo de alcohol, marihuana, pastillas, así que hay que ponerle el ojo a esa zona de Cagua, la zona este, que incluye las islas municipios. Bien, vamos entonces a hablar un poco acerca de marihuana sintética. Los cannabinoides sintéticos, ¿verdad? Se le llama marihuana sintética por su parecido en el picadillo, ¿verdad? Ese popurrí que parece el picadillo de la marihuana, la flor, pues se le llama marihuana sintética, pero en realidad esos cannabinoides no tienen nada de marihuana, tienen cannabinoides que son similares a la marihuana, pero no es marihuana, ¿ok? Se le llama así por su parecido en términos físicos. Entonces, los cannabinoides sintéticos son compuestos químicos, es totalmente químico lo que la persona se está metiendo al cuerpo, ¿ok? Son químicos artificiales fabricados por el hombre que alteran la mente, se rocían, ¿verdad? Ese material, esa sustancia química se le está rociando a la materia seca, triturada, ese picadillo, para que pueda ser fumado o vaporizado. Estos productos también se les conoce como incienso o hierba o líquido. Entonces, reciben el nombre de cannabinoides porque son similares a las sustancias químicas que se encuentran en la planta de marihuana. Similares por su estructura molecular, pero son químicos, ¿ok? Químicos, no tienen nada. No es marihuana, no, es la planta, no salen de la planta de la marihuana. Debido a esa similitud, pues se le conoce como marihuana sintética o hierba falsa, fake weed. A menudo se comercializan, ¿verdad? Estos cannabinoides sintéticos tienen un alto nivel de crear adicción y están bien relacionados con situaciones donde la persona desarrolla una psicosis o desarrolla una situación de emergencia psiquiátrica, especialmente en los adolescentes. Y en muchas ocasiones la persona que lo consume se pone en alto riesgo por las conductas en que entra, que lleva a cabo. Cuando hablamos de sustancias que, ¿verdad? No son necesariamente lo más natural del mundo, hablamos de marihuana sintética, pero también hablamos de las sustancias de diseño, todas estas drogas de diseño, las sustancias de diseño. Sabemos que se les conoce como drogas de diseño o de club, y tienden a ser utilizados por los adolescentes y los adultos jóvenes. ¿Dónde? En los bares, en los clubes nocturnos, en los conciertos. Hubo un tiempo, no sé si ustedes recuerdan, hubo un tiempo que en Puerto Rico, en los Estados Unidos y en Puerto Rico, en la parte noreste de los Estados Unidos, se hacían lo que se conocían como los raves. Esos raves eran
actividades nocturnas con música electrónica, ¿verdad? Música de muchos efectos electrónicos y de luces, ¿verdad? Para que la persona que fuera allí pues utilizara drogas de diseño que aumenta esa percepción de esa situación, ¿verdad? Donde están las luces, la música electrónica y muchos de ellos, principalmente el éxtasis, crea ese estado, ¿verdad? Donde la persona está más sensitiva, es más sensitiva a las percepciones que tiene de su medio ambiente, ¿verdad? La persona se siente que más agudo en términos de la visión, las luces, el feeling, ¿verdad? Que le da esa droga a la persona, pues lo pone en una situación donde está está hipersensitivo, ¿verdad? Esa sustancia está el GHB, el Rohypnol, que es lo que le conocemos, por mucho tiempo se le conoció como la droga el rape drug, que es la droga ¿cómo le llamo? Cuando utilizan la droga para dormir, sea varón o fémina, pero principalmente a la fémina, para tener sexo sin que la persona dé su consentimiento, ¿verdad? Así que esa droga se ha utilizado mucho en bares, en lugares, en discotecas, ¿verdad? Donde de manera desapercibida una persona le echa la droga en la bebida a la otra persona y la persona pues queda a la merced, ¿verdad? Porque pierde totalmente el conocimiento y queda a la merced de la otra para que la otra persona pues pueda tener sexo o hacerle daño, ¿verdad? En el peor de los casos que pueda ultrajar a esa persona, que pueda violarla y que luego la persona no recuerde bien quién fue su violador o quién fue la persona ¿verdad? Que la ultrajó. Tenemos también la ketamina, que es lo que se conoce como super K o K. La ketamina se utiliza mucho en veterinaria para anestesiar animales, que ese es el caso, por ejemplo, de fentanilo, que gracias a Dios todavía no lo estamos viendo en adolescentes, pero está en las calles de nuestro país y está inundando y contaminando la heroína que utilizan los usuarios de drogas inyectadas. Y sabemos que recientemente hubo unos reportes, unos artículos de periódico, pero también hay un reporte científico del Departamento de Salud de cómo el fentanilo está tomando auge en la población de usuarios de drogas inyectadas y su relación con la sobredosis no fatales y sobredosis fatales. La ketamina pues es una especie también de anestesia para animales y en el caso, por ejemplo, del éxtasis, que es la más utilizada, ¿verdad? En estas drogas de diseño, pues se utiliza mucho para los conciertos electrónicos, para las discotecas, para actividades nocturnas. Está también la metanfetamina, que en la parte sureste de los Estados Unidos ha causado muchos problemas, muchos adictos a la metanfetamina. La metanfetamina es un estimulante, ¿verdad? Y es bien poderoso. La metanfetamina es más poderosa que la anfetamina. Y tenemos el LSD, es una droga alucinógena, lo que conocemos como el ácido, que en los 70 tuvo mucho auge, ¿verdad? Los hippies y la gente de Peace and Love pues usaban ácido para pues alucinar y estar en ese mood así de desconectarse. Y entonces ahora el LSD, el ácido, se le conoce también como polvo de ángel. Se está comenzando a utilizar en la población de adolescentes. Sabemos que para el 2019 el 3.6% de los adultos entre 18 a 25 años reportaron haber consumido LSD en los últimos 12 meses. Y como les dije, el LSD es un alucinógeno vinculado, ¿verdad? Con que algunas personas hayan quedado totalmente afectadas luego de un uso constante del LSD. Es lo que conocemos, como se conoce en la comunidad, ¿verdad? De manera popular, como ese muchacho se quedó en un viaje.
Ese muchacho se quedó en un viaje, en un té de campana, en un viaje de hongo. Pues los hongos, la campana, el té de campana, como se conoce por la manera popular, el LSD, el polvo de ángel, son drogas que causan que la persona alucine, ¿verdad? Que la persona tenga estas visiones, audiciones, oigan cosas, y la persona pues desarrolla cierta paranoia, cierta psicosis, que en ocasiones, muy lamentablemente, la persona se mantiene en ese estado por mucho tiempo. Y es lo que, ¿verdad? Como les digo, de manera popular, se le conoce en la comunidad como este muchacho se fue en un viaje, se quedó en un viaje. Vaporizadores. Esto está bien caliente, mi gente, los vaporizadores. Los vaporizadores llegaron y están haciendo estragos. Claro, en Puerto Rico el uso de vaporizadores ha ido en aumento de manera acelerada. Fíjense ahí, el uso de vaporizadores tienen que alguna vez en la vida un 23%, eso en términos de uso de sustancias y de método de consumir sustancias, es dramático. En Puerto Rico nunca habíamos visto algo que pegara tan duro. Estamos hablando de que al extrapolar esto, estamos hablando de más de 45,000 adolescentes han hecho uso de vaporizadores alguna vez en su vida y más de 30,000 de ellos lo han hecho en el último año. Así que el uso de vaporizadores está bien, pero que bien difundido en la población de adolescentes, donde hablamos de que prácticamente, ¿verdad? 1 de cada 5 adolescentes ha hecho uso de vaporizadores alguna vez en su vida. Así de dramático, de cada 5, 1. ¿Okay? Entonces, en cuanto a género, es más en varones que féminas, pero la diferencia no es tan grande. Tenemos esa diferencia es prácticamente de un 3%. Y nuevamente, ¿verdad? El uso va en aumento según aumenta el grado. Tenemos un gradiente ahí positivo donde desde séptimo grado, que tiene un 3,8%, llega hasta un 23% en el duodécimo. Y eso pues durante el último año. ¿Okay? Estos son cigarrillos electrónicos, estos vaporizadores que sabemos, ¿verdad? Ya la literatura ha identificado que los vaporizadores, aunque no tengan nicotina, que son muy pocos los que tienen, algunos dicen que no tienen y tienen nicotina, pueden tener otros elementos químicos que son dañinos al sistema respiratorio, incluyendo los saborizantes. Los saborizantes, ¿verdad? Lo que le da ese saborcito y ese olor a strawberry, a cherry, a banana, a mango, ¿verdad? Pues que es lo que hace que la persona esté consumiendo algún tipo de líquido en el vaporizador que tenga nicotina, que es altamente adictiva y altamente adictiva para el cerebro del adolescente. Eso está bien probado. La nicotina afecta mucho al desarrollo neuronal del adolescente y prepara al adolescente para escalar en el uso de otras sustancias. Así que los vaporizadores, ya se ha probado que los saborizantes estaban hechos en gran medida para el sistema digestivo, porque esos saborizantes, lo que se utilizan para dulces, para crear dulces comestibles, y ya se había estudiado que esos saborizantes pues son químicos que no es que sean alimenticios, pero para efectos del sistema digestivo pues no eran tan dañinos. Pero cuando pasamos del sistema digestivo al sistema respiratorio, estamos hablando de dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Entonces, una cosa es que eso llegue al sistema, al estómago, al sistema digestivo, y otra es que nos llegue a los pulmones. Es el caso, ustedes tienen que recordar, del EVALI, ¿verdad? Los EVALI son el brote epidémico que se dio en los Estados Unidos, donde personas que consumían vaporizadores terminaban con un problema respiratorio donde ambos pulmones se le llenaban de líquido y terminaban hospitalizados en un ventilador. Entonces, de hecho, hubo un adolescente que hubo que hacerle un trasplante de pulmón, luego de estar utilizando vaporizadores que tenían marihuana, pero marihuana combinada con vitamina E, porque
de manera clandestina se mezclaba con vitamina E que parecía en líquido, parecía marihuana. Y esa vitamina E usted se la pasa por la piel para curarse una herida, usted la consume y no hay ningún problema, pero esa vitamina E cuando el líquido se vaporiza, entra a los pulmones y luego causa una pastosidad que crea una situación muy difícil para los pulmones y donde los pulmones desarrollan toda esa mucosidad y una vez pasa a los pulmones, ese vaporizador lo que hace es que crea esa viscosidad que no puede ser manejada por los pulmones. ¿Okay? Entonces, sabemos ya que los vaporizadores tienen un aumento en Puerto Rico grande y que son muy peligrosos. Ya también se habla del efecto, el second hand smoke, ¿verdad? El humo de segunda mano de vaporizador. Mucha gente sabe qué rico huele a mango en un sitio cerrado. Pues mire, usted está inhalando químicos y sustancias, nicotina, sustancias que pueden ser dañinas a su salud, inhalando el humo de segunda mano de una persona que está usando vaporizador. Esto está sumamente interesante. Miren esto. ¿Qué contiene los vaporizadores que están utilizando nuestros adolescentes en Puerto Rico? Eso es data de Puerto Rico. Principalmente nicotina. Estamos hablando de un 33%, 32.7% que usan nicotina, un 16% marihuana, un 8.9% cannabis medicinal. No se supone que adolescentes estén utilizando cannabis medicinal, a menos que tengan ciertas condiciones que tendría que haber un pediatra, un médico detrás de esto, porque el uso del cannabis medicinal en adolescentes es algo que no se espera. ¿Verdad? Marihuana sintética, fatal, ¿verdad? Que estén utilizando marihuana sintética a través de vaporizadores, de cigarrillos electrónicos, otras sustancias, no se sabe cuáles, y muy interesante, 22% de nuestros adolescentes dice no saber lo que está utilizando en el vaporizador. O sea, que lo tomó prestado, se lo pidió un pana, o lo compró en algún lugar y no sabe lo que compró. 22% no sabe qué sustancia utiliza. O sea que de cada 5 que están haciendo uso de vaporizadores, uno de ellos no tiene idea de lo que están consumiendo. Está botando humito, ¿verdad? Pero no sabe si tiene ahí nicotina, marihuana, saborizantes, qué nivel de nicotina, qué nivel de marihuana sintética. No sabe qué es lo que se está metiendo el sistema. Y a veces, en broma y en serio, yo a veces pues, me quedo bobo de cómo algunos adolescentes y adultos jóvenes dicen que no se van a poner la vacuna del COVID porque sencillamente no se van a meter cosas extrañas al cuerpo. Y de verdad que cuando uno ve esto, uno dice, ¿really? ¿De verdad? ¿En serio? Miren, ahí estamos hablando de 22% que desconoce lo que está utilizando, cuando se sabe ya que la nicotina es sumamente adictiva en los adolescentes, crea situaciones a nivel neuronal y puede haber también marihuana sintética u otros saborizantes, ¿verdad? O algunos químicos que están en el desarrollo de esos líquidos, de esos saborizantes. Ok, vamos a hablar un poquito acerca de salud mental, no vamos a hablar mucho detalle, pero yo creo que es importante que hablemos de esto, salud mental en nuestros adolescentes y cómo eso combina, ¿verdad?, con el uso de sustancias. En el consulta juvenil se utilizaron unas escalas que estuvieron basadas en la quinta edición del DSM, ¿verdad?, el DSM-5, y esas escalas lo que hacían era medir sintomatología de problemas de salud mental, tanto, ¿verdad?, en nuestros adolescentes, mirando principalmente, ¿verdad?, los diagnósticos más importantes y más prevalentes en el país. Se utilizaban una escala de puntuaciones, ¿verdad?, para uno entonces ver si el adolescente, a base de esos síntomas,
tiene un comportamiento normal o tiene un comportamiento que está en el límite, ¿verdad? Lo que conocemos en nuestro español, en nuestro castellano, como borderline, ¿verdad? Está en el límite. O un comportamiento clínico donde el adolescente necesita o merece una evaluación de salud mental para ver cuál es su necesidad en términos de asistencia o atención psiquiátrica o psicológica. ¿Okay? Así que vamos a ver estas escalas, cómo se comportaron en la población de adolescentes puertorriqueños. Aquí tienen los resultados. Ya como les dije, estas escalas son escalas de síntomas, no son diagnósticas, pero provienen de una base del DSM-5. ¿Okay? Piensen que la primera que tenemos ahí es con problemas de conducta, y lo que está reflejado no son personas, sino son por ciento. Y estamos hablando de que borderline hay un 5% y clínico un 4%. Pero esto de lo que está hablando, ¿verdad? Que ese 4 está hablando de unos 7.319 estudiantes con problemas de conducta, problemas de depresión. Fíjense que tiene un 19% borderline, un 22% clínico. O sea, prácticamente los síntomas de depresión son los más prevalentes en nuestra población, sumamente alto, ¿verdad? 22% con necesidad clínica. O sea que, gente, estamos hablando de prácticamente uno de cada 5 estudiantes está presentando sintomatología de depresión con necesidad clínica. Problemas de ansiedad, un 7% clínico, problemas de déficit de atención, un 1%, problemas de oposicional desafiante, estamos hablando de un 4% clínico, y esto, gente, se traduce a miles de estudiantes. O sea, y ahí usted tiene una idea de la problemática que estamos teniendo en nuestro país, ¿verdad? Y muchas veces combinando el uso de sustancias con problemas de salud mental, lo que hace que el seguimiento, el referido y el tratamiento sean más difíciles, ¿verdad? Porque si el adolescente tiene un problema de salud mental y también tiene un problema de uso de sustancias, pues esa comorbilidad lo hace más difícil en el manejo, ¿verdad? de su situación. Tienen ahí comportamiento agresivo, tienen un 5%, que es borderline, y un 3%, que es ese comportamiento agresivo, de tipo clínico. Estamos hablando de más de 4.000 adolescentes, ¿verdad? Con comportamiento agresivo. Así que ya usted ve las peleas de las escuelas, la nena que corta a otra con una tijera, ese comportamiento agresivo que se va alojando en la población de adolescentes, bien sea de manera borderline o de manera clínica. Así que hay que en algún momento cruzar esta data con el uso de ciertas sustancias para ver si el uso de sustancias en particular está teniendo mucho que ver con algún tipo de comportamiento o algún tipo de diagnóstico de alguno de estos problemas de salud mental. Comportamiento suicida. Fíjense que se levantó información no solamente de salud mental, sino también de la ideación y el intento suicida. Aquí tenemos principalmente la ideación, perdón, el intento, y fíjense que como el intento está en un 7.6%, eso está bastante alto. Estamos hablando de que más de 15.000 estudiantes dijeron haber tenido algún intento de suicidio, pues bien sea leve, moderado o grave. Lo que sí es que más de 15.000 estudiantes han reportado que han tenido al menos un intento. Hay algunos que han tenido 3 y 4. Y eso, como es de esperarse en la literatura, ¿verdad? Sabemos que es más prevalente en féminas que en varones, y estamos hablando de prácticamente el doble. O sea, un 10% en féminas, un 5% en varones. Esa relación hemos visto que ha ido en aumento a través de los grados, ¿verdad? Desde un 6% en séptimo hasta un 7% en duodécimo, aunque en noveno y décimo es donde más alto se encuentra. Yo quiero traerles que yo tengo una presentación en el American Public Health Association de este año, donde me
que subieron la presentación de cartel a presentación oral por el interés que tiene la Asociación Americana de Salud Pública en ver lo que está ocurriendo con marihuana, y nosotros encontramos una relación sumamente fuerte entre el uso de marihuana frecuente y la conducta suicida, bien sea pensamiento, ¿verdad?, la ideación o el intento. Y vimos que la relación es bien fuerte. O sea, nuestros adolescentes que están en uso de marihuana tienen mayor predisposición a intentar suicidarse. Y eso es algo que definitivamente nos toca de cerca, ¿verdad? Porque el intento de suicidio es algo que hay que tratar de prevenirlo, ¿verdad? Porque es el precursor o es un predictor o un factor de riesgo para el suicidio completado, para terminar, ¿verdad?, completando con el suicidio. Así que es importante tener en cuenta los altos niveles de intento de suicidio en Puerto Rico en adolescentes y su relación con el uso de la marihuana frecuente. Esa combinación de uso de marihuana, que de hecho ya tiene unos niveles de THC más altos y que causa psicosis, de que causa situaciones más difíciles en los estudiantes, pues ahí estamos viendo que también hay una relación con el intento suicida. Percepción de riesgo es un término en la literatura de la adicción, de las adicciones, del uso de sustancias, especialmente en adolescentes, que es un término que es importante porque esa percepción, lo que percibe el adolescente que es riesgoso, es lo que le va a permitir al adolescente tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, se ha observado a través de la literatura amplia que aquellas personas que tienen una percepción de riesgo baja sobre una conducta o sobre una sustancia, pues tienden a ser mayores usuarios, la prevalencia es más alta. Sin embargo, cuando uno percibe que algo es bien riesgoso, pues las personas tienden a no llevarlo a cabo, ¿verdad? Si usted sabe que correr a alta velocidad sin cinturón de seguridad es peligroso para su salud, su integridad física, ¿verdad? Porque si choca se va a fastidiar, va a haber muchos traumas, pues entonces usted sabe que utilizar el cinturón de seguridad baja el riesgo de que usted tenga un accidente de tránsito mortal, ¿verdad? Entonces, la percepción de riesgo tiene un factor muy fuerte, muy influyente en la conducta de los seres humanos. Si usted percibe que las pastillas uso de pastillas es algo riesgoso que le puede traer problemas de salud, pues las personas tienden a no usarlo. Vamos a ver cómo se comporta la percepción de riesgo en estas poblaciones. Fíjense ahí, la primera barra que aparecen a la izquierda es fumar una o más cajetillas de cigarrillos al día. ¿Okay? ¿Qué tenemos ahí? La barra marrón, 82% piensa que eso es de mucho riesgo. ¿Verdad? 82% piensa que fumar una o dos cajetillas de cigarrillos es riesgoso para la salud. Y solamente un 8.3% dice que no hay ningún riesgo en eso. 8.3%. Cuando pasamos a la próxima, binge drinking, tomar 5 más tragos de corrido, baja la percepción de riesgo a un 71%, para que usted vea. Fumar cigarrillo es lo peor. Después, binge drinking, y miren cuánto baja a fumar marihuana por lo menos una o dos veces a la semana. Baja a 54%. Esa es la barra de la extrema izquierda, derecha, perdón, gracias. A 54%. Y es el decir que es ningún riesgo, 16.6%. O sea que aumenta considerablemente cuando hablamos de marihuana. O sea, la gente tiene una percepción de riesgo muy baja en el uso de marihuana, y eso es lo que estamos observando en el uso de marihuana. Según disminuye la percepción de riesgo, aumenta el uso de marihuana, y es lo que estamos viendo en los últimos años en nuestros adolescentes. Los adolescentes piensan que la marihuana es medicinal, es un magic bullet para todo, para la ansiedad, para los dolores de espalda, para el cáncer. O sea, marihuana, la panacea. Y la realidad es que la marihuana en adolescentes es devastadora. Bien, para ir terminando, y esto yo sé que es un tema que el ATTC lo trabaja muy bien, yo no voy a entrar en detalle aquí, pero sí voy a decirles que el SBIRT, ¿verdad? Screening, Brief Intervention and Referral to Treatment, es una de las estrategias que mejor se utilizan y que está
basada en evidencia, ¿verdad? En datos de investigación científica, su efectividad para trabajar con adolescentes y con el problema de uso de sustancias en comunidad. Fíjense que utilizando instrumentos validados, adaptados a la población puertorriqueña, usted puede hacer un cernimiento de las personas que están a riesgo de desarrollar un desorden de uso de sustancias, especialmente en los adolescentes. Usted puede, primero que nada, velar, hacer un cernimiento, ¿verdad? Ese screening, y ver que si la persona está en abstinencia, no está utilizando, el adolescente, pues usted le da un refuerzo positivo. La persona se ve que está haciendo uso experimental, comenzando, ¿verdad? Sin un desorden de uso de sustancias, pues usted le va a hacer un advice, una consejería, usted como trabajador de la salud, ¿verdad? Y esto no tiene que ser un experto, un psiquiatra, puede ser un psiquiatra, puede ser un psicólogo, pero puede ser un trabajador social, puede ser un educador de salud, puede ser un epidemiólogo, un trabajador de la salud, un lego que se entrene en trabajar con el SBIRT, ¿verdad? Para que sepa cómo trabaja y que se entrene en poder administrar instrumentos de seguimiento, ¿verdad? Si usted encuentra un uso desde moderado a mild, moderate, ¿verdad? Moderado, leve, pues entonces quizás tiene que entrar en algo de consejería, en algo de entrevista motivacional. Y si usted tiene un problema serio de uso de sustancias, un desorden de uso de sustancias, pues tiene que buscar consejería y referencia de esta persona para tratamiento. Es un referido, ¿verdad? O sea que el SBIRT es screening, seguimiento, intervención breve, referido y tratamiento. La manera, ¿verdad?, de atacar esto de manera comunitaria y especialmente en adolescentes. Algunos modelos que se utilizan para trabajar en esto, por ejemplo, está el CRAFT o Carlos en español, ¿verdad? Que lo que ese instrumento y el ATTC trabaja con instrumentos como estos, ¿verdad? Lo que hace es que de manera estructurada tiene unas preguntas de seguimiento para que la persona, si está en uso problemático, pueda ser referido y tratado, o si está, ¿verdad?, totalmente fuera del uso, que la persona tenga una conversación de refuerzo positivo, ¿verdad? De las ganancias de uno no estar en el uso de sustancias, o si está en un uso leve, pues evitar que esa persona escale a un uso más problemático y tratar ¿verdad?, evitar que esa persona continúe escalando. El SBIRT ya se ha utilizado y se ha adaptado para las escuelas, para los settings de escuelas públicas, y eso es importante porque puede ser utilizado por profesionales de la salud en las escuelas públicas y privadas de nuestro país, luego de nosotros ver este uso de sustancias que hemos estado viendo, para, mediante instrumentos de seguimiento, como lo es el CRAFT, ¿verdad? Tenemos aquí, si tiene 0, pues no hay riesgo, y el estudiante pues se le da una charla de refuerzo positivo. Si tiene de 1 a 2, hay algo de riesgo, ¿verdad? Porque de un 30 o 50% de estas personas tienen probabilidad de crecer en el abuso de sustancias. Y si tiene de 3 a 6, tiene riesgo significativo y hay un 70%, un 90% de que esa persona escale en el uso de sustancias. Por eso es que es importante ese cernimiento temprano, cernimiento breve, pero temprano, y también esa continuidad que se trabaja en el SBIRT para que aquellos que tienen alto riesgo, ¿verdad?, pues se les intervenga. Aquí tienen, eso se los puse básicamente para que vean cuán dispersa, cuán grande, variada, ¿verdad?, es la literatura que ha salido, por ejemplo, desde el 2003 hasta el 2020, literatura de cómo se ha trabajado con SBIRT en poblaciones de adolescentes, de adultos, en diferentes lugares de Estados Unidos, utilizando diferentes metodologías de estudio y utilizando diferentes poblaciones. Estos son, tienen las publicaciones que se han dado, publicaciones más recientes, pues aquí tienen publicaciones, ¿verdad?, que van desde diferentes poblaciones, utilizando diferentes screening, ¿verdad?, instrumentos de seguimiento, pero utilizando diferentes tipos de estudio también
y publicado en revistas de alto renombre, ¿verdad? Pediatrics, JAMA, Pediatrics, ahí tienen Journal of Adolescent Health, ¿verdad? Tienen ahí un sinnúmero de revistas científicas donde se han publicado trabajos sólidos, ¿verdad? Con ensayos aleatorizados, ¿verdad? Que ustedes deben de saber, ¿verdad? Que es el más alto nivel en metodología de investigación y que el SBIRT ha salido muy bien para que se adapte y se trabaje con la población adolescente. Ya aquí les voy a dejar las referencias se las pueden hacer llegar los compañeros y sí, pues darle para más adelante. Ok, ya hemos terminado por hoy, así que vamos a dejar unos minutos para que el grupo pueda hacer preguntas, comentarios, algunas sugerencias, siéntanse en confianza. Muchos de ustedes tienen experiencia vasta en estos temas y están refrescando o traen a discusión temas que son sumamente interesantes. Así que siéntanse en la libertad de hacer preguntas, comentarios, recomendaciones a la presentación, como ustedes se sientan. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Reyes. Tenemos aquí unas preguntitas por el chat, pero antes quería indicarle que estamos compartiendo el enlace para que puedan evaluar nuestra actividad y recalcar que vamos a enviar vía email lo que sería la presentación y más adelante pues estarían recibiendo entre las 24 o 48 horas, estarían recibiendo por correo electrónico su certificado de participación. Ahora vamos a las preguntas del chat. Tenemos a Carlos Morales. Pregunta, ¿se ha contemplado evaluar el uso del cigarette? Cuando está preguntando sobre el uso de cigarrillo electrónico. Esto fue a inicio, cuando se estaba hablando del tabaco. Bueno, en Puerto Rico ya se están haciendo estudios para comparar ese uso de cigarrillo electrónico. El FDA, la Administración Federal de Drogas y Alimentos, no recomienda el uso de cigarrillos electrónicos para dejar de fumar, recomienda otras alternativas, porque al día de hoy hay personas que han utilizado los cigarrillos electrónicos con éxito y han dejado de fumar cigarrillos, tabaco, pero en términos poblacionales lo que se ha visto es que no es efectivo, que muchas de las personas entonces empiezan a usar cigarrillos regular con cigarrillo electrónico, empiezan a consumir otras sustancias por medio del cigarrillo electrónico, dejan el cigarrillo del tabaco, pero entonces consumen más nicotina con los cigarrillos electrónicos. Gente, el Juul, nosotros tenemos un taller de cigarrillo electrónico de la TTC, donde yo trabajo mucho se habla todo el tiempo sobre vaporizadores, todo el detalle, ¿verdad? Y hasta los accidentes que se tienen con los vaporizadores, las baterías estallan y yo quisiera que ustedes vieran las fotos de gente con la cara destrozada, los muslos, la mano, lo tenían en el bolsillo del pantalón y explotó y le hizo una quemadura en la pierna horrible. O sea, porque también no es algo tan prevalente, pero ocurre, accidentes con las baterías. Pero también se habla mucho de que hay un efecto muy grande del sistema respiratorio por los saborizantes, que son químicos que no están probados para el uso respiratorio, ¿verdad? Para ser inhalado, sino que era para ser consumido a nivel del sistema digestivo. Así que el FDA no recomienda los cigarrillos electrónicos para dejar de fumar. Y en Puerto Rico pues se están haciendo algunos trabajos sobre eso. Sí. Ok, tenemos a Mayra Linet Butter. ¿Se ha considerado hacer más agresivos en las escuelas para comenzar a orientar a los estudiantes sobre todos los efectos negativos que causa el uso de las sustancias? Bueno, tengo entendido que AMSCA está haciendo unos ajustes y unos cambios en las estrategias de prevención y de intervención que llevan a las escuelas y que hacen, ¿verdad?, de manera de talleres en comunidad, porque definitivamente tenemos que ser más agresivos con los vaporizadores, porque los vaporizadores, como diría la doctora Robles, que en paz descanse, que fue mi mentora y fue quien desarrolló el ATTC, o sea, los vaporizadores tienen algo muy sexy,
muy sexy para la población adolescente. Es nuevo, los dispositivos pueden ser bien bonitos, pueden ser bien atractivos. Hay cierto glamour en usar cigarrillos electrónicos. Así que tenemos que ser más agresivos en llevar el mensaje para cambiar esa percepción de riesgo. De hecho, si les dije de la percepción de riesgo de marihuana, pero la percepción de riesgo de vaporizadores es terrible. Los muchachos entienden que eso es un juguito de strawberry, de mango, que usted lo vaporiza, lo bota humito y eso no le hace daño ni al consumidor ni al que está al lado. Esa es la percepción generalizada de los adolescentes y de muchos adultos jóvenes que entran a los lugares fumando con vaporizadores. Algunos, yo sé que algunos utilizan no solamente en lugares cerrados con aire acondicionado, sino en su cuarto. Prenden el aire acondicionado, se ponen a jugar PlayStation y ahí a fumar con el vaporizador dentro del cuarto con aire acondicionado. Ok, tenemos también otra preguntita de Mayra Linet. ¿Se conoce por qué las féminas consumen más sustancias que los varones? Excelente pregunta de la compañera. Al día de hoy, no. Estamos tratando de empezar a escudriñar un poco sobre eso para ver qué factores de riesgo tienen las féminas versus los varones, para si hay alguna diferencia en comportamiento. Pero para ser honesto, lo que tenemos de frente es el dato que nos preocupa, pero ¿verdad? No sabemos. Ustedes saben que hay un modelo de estrés sobre el uso de sustancias, un modelo muy fuerte, biopsicosocial, ¿verdad? De cómo el estrés causa cierta vulnerabilidad en las personas para el consumo de diferentes sustancias. Y en el caso, por ejemplo, de las féminas en adolescentes, quizás no es tanto el caso, pero en el caso de las féminas adultas jóvenes, que eso se ha visto en universitarias y en mujeres jóvenes, adultas, la diversidad de roles en que entra la mujer en este tiempo, ¿verdad? Hace que la mujer tenga una gran variabilidad de estresores a nivel individual, de como individuo, como persona, como mamá, como empleada, como deportista, como parte de la comunidad, como líder, ¿verdad? Y ¿verdad? La mamá que tenía muchos estresores como de ser mamá en la casa, pues no dudamos de que ser ama de casa y madre es algo sumamente difícil y estresante, ¿verdad? Pero hay muchas mujeres que ahora siguen siendo mamás, profesionales, también llevan a cabo actividades extracurriculares como lo son los deportes, ¿verdad? Yo tengo colegas, amistades, familiares, mujeres que son líderes y que están haciendo 25 cosas a la misma vez, cuidando a los hijos, bregando en la casa, siendo esposas, haciendo deporte, siendo profesionales de alto nivel, viajando por su trabajo, trayendo mucho dinero a la casa, porque ahora han estudiado, tienen más estudios, ¿verdad? Llegan más lejos, eso está probado. En la escuela de medicina hay más mujeres que hombres en todos los programas, y ¿verdad? Todas esas cosas causan estresores también, ¿verdad? Traen mejorías en el estándar de vida, pero también traen muchos estresores. Y sabemos que ese modelo de estrés está vinculado a mayor uso de todas las sustancias, especialmente de alcohol, en el caso de las féminas. Pero la contestación con adolescentes, que es muy excelente pregunta, es que todavía estamos viendo a ver cuáles pueden ser esos factores de riesgo. Ok, tenemos también a Marcos Cava. Pregunta si los vaporizadores son peligrosos. Se deben llevar la legislatura y campañas contra ellos. Estoy totalmente de acuerdo con el compañero. Yo creo que debemos de empezar a mover esto a nivel de la legislatura y poder llevarle esta información a nuestros legisladores y a nuestros senadores para que empiecen a regular. Oigan, yo imagino que ustedes han visto, hay un kiosco de vaporizadores en cada esquina del país. Todas las gasolineras ya tienen una vitrina de vaporizadores, están los dispensarios, están las gasolineras, están los colmados, hay vaporizadores por todas partes.
y la percepción es de que el vaporizador no hace nada. Tenemos también, Mayra Linet hizo el comentario, no se ha estudiado por qué esas regiones hay mayor uso de sustancias, refiriéndose a Cagua, Fajardo, esas áreas. Oh, excelente pregunta. Estamos trabajando con eso, pero les puedo anticipar que esa zona, muy lamentablemente, la zona noreste de Puerto Rico, es la zona más desprovista de servicios de salud física y mental. De hecho, yo estoy participando de un trabajo con la doctora Dharma Vázquez sobre telemedicina, porque estamos tratando de llevar telemedicina a la parte noreste de Puerto Rico, incluyendo las islas municipios de Vieques y Culebra, porque son zonas donde están bien, pero bien desprovistas de servicios preventivos y de tratamientos, tanto físicos como de salud mental. De salud mental no hay nada, está la cosa terrible. Y obviamente si no hay nada de salud mental, pues no va a haber nada de, bien poco de prevención y tratamiento de uso de sustancias. Ok, tenemos también Daphne Bochan hizo el comentario, me gustaría recibir información sobre manejo y referido de la población. Me gustaría recibir información sobre el manejo y referido de esta población, ya que el tema no se tocó. Entiendo que ella debe de referirse al SBIRT. Nosotros hemos trabajado SBIRT, talleres de SBIRT en ocasiones anteriores, siempre pendiente a Noris, a las promociones del Constant Contact. Sí, en 2 horas es imposible que pudiéramos tocar todo ese tema. Lo que hice fue que cerré el día de hoy ¿verdad? Casi dándoles un gustito de lo que es BERT algunos de los instrumentos de cernimiento, porque eso es un taller completo. Básicamente el ATTC da un taller sobre BERT solito. Correcto. Si quieres, lo puedes escribir más adelante para mantenerse al tanto de nuestras actividades. También quería repasar que aquellas personas que no han podido acceder a la evaluación le copien el enlace y lo pasen al browser para entonces abrirlo. Queda poquito de trabajo. Doctor, entiendo que ya terminamos, ¿verdad? Con las preguntas del chat. Estamos ya, ¿verdad? Pasándonos de hora. Le agradecemos mucho esta información tan buena y tan valiosa. Les exhorto a la audiencia que estén conectados con nosotros, pendiente a Noris y a IESA de nuestras actividades, así que esperamos verlos pronto. Gracias a ustedes por la invitación y gracias a los compañeros por estar tan pendientes. Así que esperamos en un futuro poder hablar un poquito más acerca de las nuevas drogas. Muchas gracias. Buenas tardes. Buen provecho.